Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú y América Latina. Hoy, martes 2 de julio, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales Martes de Justicia y Derechos. Los saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual denominada El Indulto, las gracias presidenciales en el Perú. Esta conferencia tiene por finalidad informar a la ciudadanía sobre las gracias presidenciales en el Perú, las cuales constituyen medidas de clemencia que el presidente de la República ejerce a favor de personas condenadas y procesadas a través de indultos, conmutaciones de la pena y derechos de gracia. La sesión virtual estará a cargo de la directora de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Karina Chávez Jiménez, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación para participar el día de hoy. Extiendo un cordial saludo de parte de la doctora Ana María Martínez Ver, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por temas de agenda lamentablemente no puede acompañarnos en estos momentos. He de mencionar, estimados participantes, que nuestra expositora contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarla a través de la ventana de consultas. Presento entonces a nuestra expositora invitada. Karina Chávez Jiménez es abogada con especialidad penal por la Universidad San Martín de Porres y con estudios de maestría con mención en ciencias penales de la misma casa de estudios. Además, cuenta con una especialización en gestión pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con más de 15 años de experiencia en el sector público, desempeñándose como directora en la Dirección de Gracias Presidenciales, como asesora del Despacho Viceministerial de Justicia y como directora general encargada de la Dirección General de Asuntos Criminológicos y directora encargada de la Dirección de Política Criminológica. Asimismo, fue encargada de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal y de la Comisión Multisectorial Permanente de Implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, entre otros. Adelante, doctora Chávez, le dejo con el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Para mí es un honor participar en los martes de justicia organizados por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, en esta conferencia denominada El Indulto, las gracias presidenciales en el Perú. Para mí de verdad es un motivo de gran satisfacción poder recibirlos hoy para mostrarles un poco del trabajo que realizamos en la Dirección de Gracias Presidenciales, la cual ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales. En primer lugar, quiero contarles mi experiencia a través de estos 15 años que me encuentro laborando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el 2009, elegí realizar mi servicio civil de graduando, CECIGRA, en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Pero cuando llegué, el primer día, nos presentaron, además de las funciones que realizaban en este consejo, a la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena. La primera persona que me recibió en ese entonces fue la secretaria técnica, una profesional apasionada con el tema de gracias presidenciales. Y esa pasión fue la que me motivó a elegir esta comisión. Y así fue como inició mi camino en las gracias presidenciales. Durante todo este tiempo he visitado gran parte de los establecimientos penitenciarios, de los 68 que existen a nivel nacional, y con ello reafirmé que sí es posible la resocialización de internos y que con nuestro trabajo se puede brindar una segunda oportunidad a aquellas personas vulnerables o que dentro de un establecimiento penitenciario han demostrado que sí se puede cambiar. Además, para mostrarles un poco de lo que hacemos dentro de esta dirección, les voy a presentar un pequeño video de la alegría con la que las internas de un establecimiento penitenciario despiden a una compañera que logró su egreso de manera anticipada a través de una conmutación de la pena. Permítanme un momentito para poder compartirles este video.
todas. Ya verán que muy pronto también todos se van a ir a este lugar. Si alguna vez les he fallado, discúlpenme, perdónenme y no se les espera un gran reto. Gracias, chicas. Cuídense. Señor Presidente de la República, muchas gracias por la oportunidad. Dios lo bendiga. Gobierno del Perú. El Perú primero. A través de este video quise mostrarles cuál es la experiencia que nosotros vivimos cada día cuando se logra la publicación de una resolución suprema que beneficia a un interno a nivel nacional con una gracia presidencial. A ver, continúo con la presentación. Tengo otro videito preparado también. Permítanme un momentito. Este video nos muestra durante la emergencia sanitaria todas las gracias presidenciales que se concedieron a nivel nacional, donde nuestro público objetivo era población vulnerable, madres con niños, gestantes, personas enfermas, con enfermedades crónicas, algunas con enfermedades terminales, que luego de egresar del establecimiento penitenciario lamentablemente fallecieron, otras personas que efectivamente lograron egresar porque estudiaron o trabajaron dentro del establecimiento, personas que de verdad nos ha alegrado saber que continúan con sus vidas y que lo hacen trabajando o estudiando cerca a su familia y que verdaderamente se han resocializado. La verdad, para nosotros como equipo es una alegría poder contar con estas imágenes y poder saber y conocer que el trabajo que estamos haciendo tiene una respuesta, tiene un objetivo, que es lograr que los internos enfermos o que ya se han resocializado puedan egresar de los establecimientos a continuar con su vida. Espero que todo lo que he preparado el día de hoy para ustedes sea de utilidad y que se vayan convencidos que la resocialización es posible. Iniciemos entonces con la presentación. Perdón, ahí está. Las gracias presidenciales se encuentran reguladas en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política del Perú, que establece que es una atribución del presidente de la República poder conceder indultos, conmutar penas y también ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados. Hay que señalar que los indultos y las conmutaciones de la pena son gracias presidenciales que se conceden a sentenciados, aquellos que ya tienen una sentencia firme, una resolución de sentencia firme. Esta prerrogativa constitucional faculta al presidente para conceder este tipo de gracias presidenciales. Los indultos, que pueden ser también por razones humanitarias o comunes, y el derecho de gracia, que también puede ser humanitario y también por razones comunes. Tenemos aquí cuáles son los tipos de gracia. La conmutación de la pena es la potestad del presidente en la que reduce una pena mayor a una pena menor. Es una reducción de condena. Mientras el indulto común es el perdón de la condena del interno, lo cual permite que una vez publicada la resolución suprema el mismo día pueda egresar. El derecho de gracia en relación a los procesados también permite extinguir la acción penal, es decir, que perdona el proceso de los internos, en el que se encuentran los internos. Y solamente se concede para aquellos que se encuentran en los establecimientos penitenciarios, no para los que se encuentran en libertad siguiendo un proceso penal. En relación a las gracias humanitarias, tenemos también los indultos, que son gracias para también el perdón de una condena, que es para sentenciados, en razón de una enfermedad que puedan tener, enfermedad terminal o enfermedad no terminal grave en estado progresivo, degenerativo e incurable, y que las condiciones carcelarias pues puedan colocarlo o que puedan colocar su vida en grave riesgo, ¿no? Y el derecho de gracia por razones humanitarias, que también se sustenta en razones de salud, pero para procesados. ¿Cuáles son las características de las gracias presidenciales? Las gracias presidenciales son un acto de gobierno, es una facultad exclusiva del presidente de la República. Es excepcional porque supone una intervención en una sentencia, que ya es una sentencia firme, y que debe reservarse su aplicación solamente por motivos extraordinarios, es decir, no se da a todos los internos.
Por eso es que ustedes verán en algunas diapositivas posteriores de que la gracia presidencial es bastante limitada y las cantidades que se han dado durante los años han variado muchísimo. Además es limitada porque en un Estado constitucional de derecho no existen poderes exentos de control, es decir, esta facultad del presidente puede ser controlada jurisdiccionalmente. Es particular también porque se conceden a personas determinadas a través de resoluciones supremas. No existen indultos generales. En el caso de Perú son indultos particulares. Es motivada también porque dentro de la resolución suprema y en el informe que sustenta esta resolución se debe explicar las razones por las cuales se concede la gracia presidencial. ¿Cuáles son los efectos de la concesión de una gracia presidencial? Es cosa juzgada, porque el otorgamiento que genera que ya no se pueda volver a procesar al interno por la sentencia o por los hechos más bien que forman parte de la sentencia condenatoria. Subsiste la reparación civil porque la gracia presidencial solamente está dirigida al perdón de la condena, no a la supresión de la obligación del pago de la reparación civil. Y además, si es que se concede la gracia presidencial, existe el agravante por la comisión de un nuevo delito. Es decir, si es que el beneficiado incurre en un nuevo delito doloso, el juez, al momento de identificar que ha sido beneficiado por una gracia presidencial, que recibimos muchísimas solicitudes de los juzgados, en el que nos preguntan si efectivamente una persona que está siendo procesada en su juzgado ha sido beneficiada con una gracia presidencial, se le puede aplicar. El juez puede aplicarle el aumento de su condena hasta en una mitad por encima del máximo legal. Como les decía, la gracia presidencial es cosa juzgada. En nuestra Constitución así lo dice en el artículo 139, inciso 13. Además, ¿por qué? En sus dos dimensiones. En el contenido formal, porque en relación al indulto proscribe articular medios impugnatorios, tendientes a revisar lo que ya se decidió a favor del condenado. Es decir, si se concede una gracia presidencial, ninguna persona podría interponer algún medio impugnatorio indicando que no está de acuerdo, que quiere apelar, etcétera, ¿no? O si es que a alguien no se le concede, tampoco pueden apelar esa decisión. Y en el contenido material, el indulto también imposibilita una posterior persecución penal basada en los mismos hechos, materia de la sentencia, en la cual se concedió la gracia presidencial. Tenemos diversos también pedidos de ciudadanos que confunden las gracias presidenciales con amnistía, con beneficios penitenciarios o con traslados. En relación a la amnistía, por ejemplo, este es un instrumento jurídico que se da a través de leyes y que es expedida por el Poder Legislativo. Es decir, no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Nosotros como gracias presidenciales no lo tratamos. En relación a los beneficios penitenciarios, las concede el Poder Judicial, perdón, y algunas las concede el INPE, como la visita íntima o el permiso de salida, o la redención de pena por el trabajo y estudio. En relación a la semilibertad y liberación condicional, las concede el Poder Judicial. Y en relación al traslado, que es un acto de cooperación judicial internacional, tiene también como fin facilitar la rehabilitación de las personas condenadas, pero que implica que los internos sean trasladados, para la redundancia, a su país de origen o que de otro país vengan a Perú a cumplir su condena. O sea, no tiene relación con las gracias presidenciales. Ahora, las gracias presidenciales son calificadas y evaluadas por una comisión que existe desde el año 2010. Como tal, como Comisión de Gracias Presidenciales. Esta comisión se crea en atención a la fusión de 5 comisiones que regulaban el trámite de las gracias presidenciales antes del año 2010. Antes del año 2010 existían 5 comisiones que regulaban las gracias presidenciales y existía una problemática bastante tensa entre comisiones, porque presentaban, por ejemplo, el mismo interno, una gracia por razones humanitarias y un indulto común. Como habían 2 comisiones distintas, distinto personal trabajando, distintas comisiones evaluando, habían casos en los que se podía llegar a conceder las 2 gracias presidenciales a la par. Entonces, para evitar esto, en el año 2010 se fusionan estas comisiones en la Comisión de Gracias Presidenciales, que es un órgano colegiado multisectorial porque están integrados por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por un representante del despacho presidencial. Este órgano es el encargado de conocer, evaluar, calificar y recomendar al presidente de la República, mediante un informe, la concesión de las gracias presidenciales.
respecto de solicitudes que han sido presentadas por sentenciados que cumplen una condena en el establecimiento penitenciario o aquellos que se encuentran cumpliendo un beneficio penitenciario fuera del establecimiento penitenciario, es decir, en medio libre, o por los procesados según CELCAS. El procedimiento de atención de las gracias presidenciales está regulado o se encuentra desarrollado en un reglamento interno también del año 2010. A la fecha, son 5 personas las que conforman la Comisión de Gracias Presidenciales. El doctor Magno Abraham García Chávarri, quien preside esta comisión. Tenemos a Miguel Eduardo Cabero Belauchaga, Martín Salgado Arroyo, integrante también de SEAS, Romina Andrea Rodríguez Sánchez y el representante de la presidenta, en este caso, el doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa, expresidente de INPE también. Y como Secretaría Técnica, recae en la Dirección de Gracias Presidenciales, que en este caso es la que lidera el equipo, es la que habla. En relación a las funciones de la comisión, tenemos que la comisión está encargada de conocer, evaluar, calificar las gracias presidenciales y además proponer al presidente de la República la concesión de la gracia. Esta propuesta que hace la comisión no tiene efecto vinculante. Es decir, la comisión puede decidir recomendar la gracia presidencial, remitir el expediente sustentado a la presidenta de la República en este caso, y la presidenta puede indicar que no está de acuerdo con la propuesta realizada por la comisión y denegar el expediente. Y también lo que puede hacer es aceptar la propuesta de la comisión y conceder la gracia presidencial a través de una resolución suprema publicada en el Diario Oficial del Peruano. No ha pasado, pero también puede ser que la comisión recomiende no conceder la gracia presidencial y que el presidente o la presidenta de la República decida recomendar o conceder la gracia presidencial solicitada. No ha pasado durante todos estos años, pero digamos que sí existe esa posibilidad. En ese sentido, también la comisión puede evaluar expedientes presentados tanto por internos que se encuentran dentro de un establecimiento penitenciario o liberados que se encuentran en establecimientos postpenitenciarios, que son presentados a la Secretaría Técnica. Y es la Secretaría Técnica la que realiza un trabajo técnico que evidentemente necesita que el expediente calce dentro de los supuestos señalados en el reglamento y que propone y agenda para que la comisión los revise 2 veces al mes, de acuerdo al reglamento interno. La comisión puede reunirse en sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias cuando el presidente o los integrantes o la Secretaría Técnica lo proponga en atención a un caso grave o en atención a un caso especial. También tenemos que los expedientes del procedimiento ordinario deben presentarse en formato físico, que es diferente a lo que nosotros veíamos en la época de pandemia, que se permitía la presentación de expedientes en formato digital. En este caso, solamente se pueden presentar en formato físico en relación al procedimiento ordinario. Adicionalmente, en algunos casos, y solo por acuerdo de la comisión, la Secretaría Técnica puede realizar seguimiento en atención a la enfermedad que padecen los internos con la finalidad de conocer periódicamente su estado de salud. Nosotros tenemos varios casos que nos presentan de internos, por ejemplo, en casos de cáncer, que todavía se encuentran en el inicio de la enfermedad y no calzarían dentro de los supuestos de la norma. Lo que la comisión nos ha indicado a través de acuerdos en las actas correspondientes, que la Secretaría Técnica tiene que realizar un seguimiento de estas personas con la finalidad de conocer si es que posteriormente su estado de salud se agrava y que puedan ya presentar una gracia presidencial. Tenemos a la Secretaría Técnica, que es el órgano de apoyo técnico administrativo para que la comisión pueda desempeñar mejor sus funciones. Esta Secretaría Técnica es ejercida por la Dirección de Gracias Presidenciales, que pertenece a la Dirección General de Asuntos Criminológicos. Esta dirección está conformada por 11 personas, entre ellas especialistas, analistas, asistentes y un médico, ya que como un área que evalúa expedientes de indulto y derecho de gracia por razones humanitarias en razón de enfermedades y diagnósticos señalados por áreas de salud de los diferentes establecimientos penitenciarios, es necesario que un médico forme parte de la Secretaría Técnica. Tenemos un equipo multidisciplinario, en algún momento la Secretaría Técnica también contó con psicólogos. Tenemos, digamos que la meta de volver a contar con personal multidisciplinario como psicólogos y asistentes sociales, con la finalidad de realizar una mejor evaluación de las gracias. De igual forma nos apoyamos en el equipo técnico del Instituto Nacional Penitenciario, quienes son nuestro brazo derecho, en realidad, en la evaluación técnica de todos los expedientes. ¿Cuáles eran las comisiones
encargadas de evaluar y proponer la concesión de las gracias presidenciales antes del año 2010. Como les comentaba, en el año 2010 se realizó un proceso de fusión de 4 comisiones. La Comisión Permanente de Calificación de Indulto, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia y Conmutación de la Pena, que es la Ley 27234, que se encargaba de la evaluación de los casos de terrorismo y traición a la patria, y tenemos la Comisión Especial de Alto Nivel, encargada de calificar y proponer al Presidente de la República, de forma excepcional, la concesión del derecho de gracia para los procesados. Estas 3 comisiones se fusionan en la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias y conmutación de la pena, que también tiene un proceso de fusión en el año 2007, en el que se unen la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias y la Comisión de Conmutación de la Pena. Estas comisiones se fusionan y cambian de denominación a la Comisión de Gracias Presidenciales, la cual asume las funciones de todas estas comisiones, además de sus expedientes y todo su banco de información. Tenemos nosotros data de las diferentes comisiones desde el año 1981. Hemos realizado un trabajo bastante exhaustivo de identificación de las gracias presidenciales a través de los años. Tenemos la Comisión Permanente de Calificación de Indulto, por ejemplo, que data desde, como les señalaba, del año 1981, con el Decreto Legislativo 117, que es la Ley del Sector Justicia. Esta, a su vez, en el año 92, permanece el nombre, pero ya con el Decreto Ley 25933, que nos habla de la Ley Orgánica del Sector Justicia. Tenemos como antecedente de la Comisión de Alto Nivel para Procesados, en el año 1990, la Comisión Técnica Especial de Calificación de Indultos para Procesados. En el año 96, se dio a luz la comisión del padre Hubert Lancier, la Comisión de los Indultados Inocentes. El Decreto Ley 26655, que después amplió sus funciones para también evaluar casos de conmutación de la pena, con el Decreto Ley 26940. Estas comisiones de indulto y derecho de gracia y de conmutación de la pena para terrorismo se fusionan en el año 1999 en la Ley 27234, en la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de la Pena para casos de terrorismo o traición a la patria, que entra en vigencia en el año 2000. Luego, en el año 2001, se crea la Comisión de Conmutación de la Pena. En el 2004, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias. Estas se fusionan en el año 2007 y en el año 2010 todas las demás comisiones se fusionan en la Comisión de Gracias Presidenciales. A manera de antecedente, tenemos la Comisión Permanente de Calificación de Indulto, que data desde el año 1981, es la comisión más antigua que tenemos en el Perú y de las cuales hemos encontrado diversas concesiones y beneficios que se daban, por ejemplo, para la visita del Papa, para Semana Santa, para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para fiestas patrias, para Navidad. Esta comisión estaba integrada por el ministro de Justicia o la persona que él designa su representante, que presidía esta Comisión Permanente de Calificación de Indulto, un representante de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal supremo en lo penal adjunto, que era representante del fiscal de la Nación, y el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, el INPE. Estaba dirigida a sentenciados que cumplían condena en los establecimientos penitenciarios o también que se encontraban bajo regímenes de beneficios penitenciarios. Se necesitaba, entre otras, lo mismo que ahora, una copia autenticada o certificada de la sentencia con sentido ejecutoriado, que también podría ser obtenida el testimonio de condena o de registro penitenciario, lo que es ahora, en el Instituto Nacional Penitenciario. Un certificado de antecedentes psicológico. Estos expedientes se evaluaron, por ejemplo, se amplía para los regímenes beneficios penitenciarios en el 2007. En estos casos, por ejemplo, al tener esta composición, esta comisión también evaluaba si es que habían calificado de forma correcta las sentencias o los delitos dentro de las sentencias. Por eso es que tenemos, por ejemplo, un caso del año 2006, en el año 2006, en la cual la comisión calificó, por ejemplo, y cambió. El interno estaba sentenciado por violación sexual de menor de edad y calificaron ellos, cambiaron la calificación e indicaron que no era un caso de violación sexual de menor de edad, sino un caso de violencia sexual o de violación sexual a una persona mayor de edad, porque había un tema con las edades, y que además esta había sido un caso, digamos, que 2 jovencitos habían sido enamorados y que el padre había denunciado al jovencito por haber estado con la hija.
cambiaron todo este tema, hicieron un sustento en el informe y llegaron a conceder la gracia presidencial al indicar que no tenía un impedimento legal y que podían beneficiar a esta persona con una gracia. En este caso, un indulto común. Tenemos la Comisión de Alto Nivel para la Concesión del Derecho de Gracia a Procesados. Estaba conformada por un representante del Presidente de la República, un representante del Ministro de Justicia y un representante de la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Congreso Constituyente Democrático en esos años. El Poder Judicial y el Ministerio Público brindaban en ese momento las facilidades necesarias y proporcionaban la información que se requiriera para el cumplimiento de las funciones de la comisión. Luego esta varía en el año 95 y se crea la Comisión Especial de Alto Nivel que propone al señor Presidente de la República la concesión del derecho de gracia a los internos procesados por la Comisión de Delito de Terrorismo. Esto fue antes de la Comisión de Hoover-Lancier. Tenemos la muy famosa comisión ad hoc, encargada de evaluar, calificar y proponer al presidente en forma excepcional la concesión de indulto o derecho de gracia para delitos de terrorismo y traición a la patria. El decreto ley 26655. Esta comisión estaba integrada por el defensor del pueblo y por un representante del presidente de la República, que en este caso era el padre Hoover-Lancier, y el ministro de Justicia. Tenían todos los accesos al fuero común y al fuero militar en forma personal e indelegable. La comisión podía ir a estos lugares y pedir la información necesaria para poder evaluar los casos. Y esta comisión fue bastante distinta, porque nosotros en el tiempo evaluamos y sabemos que a quienes estamos evaluando son a personas que han sido declaradas culpables por un delito y que tienen una sentencia condenatoria, y los evaluamos como culpables, que han cometido un delito. Sin embargo, esta comisión evaluaba en base a elementos probatorios, o sea, lo que hacía era identificar si dentro de los expedientes o de todo el desarrollo del proceso penal que hubo con estas personas, habían elementos probatorios insuficientes que permitan a esta comisión presumir razonablemente que no habían tenido ningún tipo de vinculación con elementos actividades o organizaciones terroristas. Es decir, por eso es que llaman a estas personas los indultados inocentes, porque de acuerdo a la evaluación de la comisión, estas personas no tuvieron nada que ver con los delitos de terrorismo. Fue una comisión bastante controversial, pero que ha tenido bastante aceptación durante los años. El indulto, por ejemplo, era para quienes se encuentren condenados, era para sentenciados por delitos de terrorismo, traición a la patria, en base a elementos probatorios insuficientes, como les comentaba, que permitan presumir a la comisión que no había tenido ninguna vinculación terrorista. El derecho de gracia, de igual forma, era para procesados, también por delitos de terrorismo, traición a la patria, pero en el caso de conmutación de la pena, que se agrega, digamos, al indulto y al derecho de gracia, por el decreto ley 25499, era para personas que sí eran culpables, que sí habían cometido actos terroristas, pero que se habían acogido a la ley de arrepentimiento y que brindaban información respecto del grupo terrorista. Si es que estas personas se encontraban acogidas a la ley de arrepentimiento, podían ser pasibles de una conmutación de la pena. Es decir, no se les perdonaba la pena impuesta por el juzgador. Lo que hacían era reducirles la condena de una pena mayor a una pena menor. Inclusive estas resoluciones de conmutación de la pena nunca fueron publicadas en el Diario Oficial del Peruano y tenían la condición de secretas, de confidenciales. No fueron publicadas nunca, inclusive tenían códigos de identificación de estas personas. Como les señalaba, en el año 98 se da esta comisión, la 26655, que nos habla del indulto y el derecho de gracia para terrorismo, y en el año 99 se adiciona el beneficio de conmutación de la pena también para delitos de terrorismo, traición a la patria, y en el año 2000 se fusionan estas dos comisiones que se encontraban en la Defensoría del Pueblo. La comisión del padre Hoover-Lancier se encontraba regulada inclusive por la Defensoría del Pueblo. Y en el año 2000 es cuando se fusionan estas dos comisiones y todo el acervo documentario y todos los expedientes pasan ya al Ministerio de Justicia, son trasladados al Ministerio de Justicia, al Consejo Nacional de Derechos Humanos, quienes ya se encargan de evaluar estos casos de terrorismo, con la ley 27234. Las gracias presidenciales a través del tiempo, en su regulación constitucional, han sido
evaluados han estado a cargo del Poder Legislativo, el Congreso, el Poder Ejecutivo y algunas veces del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a la par. En el Poder Legislativo tenemos la Constitución de 1823, la de 1834, 1856, 1860 y 1920. La del poder, se encargaban tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, la de 1826, 1828, 1839 y 1933. Mientras que el Poder Ejecutivo se encarga de las gracias presidenciales a partir de la Constitución del 79 y continúa en la Constitución de 1993. La Constitución del 1867 no reguló textualmente ninguna gracia presidencial. Tenemos también, como les comentaba, que las gracias presidenciales a través del tiempo han variado en su concesión. Tenemos, por ejemplo, en el gobierno de Fernando Belaúnde, que se conceden 2.007 gracias presidenciales. En el primer gobierno de Alan García se concedieron 3.636 gracias presidenciales. En el primer gobierno de Alberto Fujimori se conceden 2.278 gracias. En el segundo, 3.683, que en su mayoría son indultos comunes. Hasta ese momento no existían las conmutaciones de pena, por ejemplo. En el tercer gobierno de Alberto Fujimori se concedieron 418, en el gobierno de Valentín Paniagua 743, que en su mayoría son, por ejemplo, gracias presidenciales para terrorismo. En el gobierno de Alejandro Toledo 863. En el segundo gobierno de Alan García sí se dio, digamos, una mayor evaluación y concesión de gracias presidenciales y llegaron a conceder 5.500. En este caso no eran indultos, eran conmutaciones de la pena, o sea, eran reducciones de condena de una mayor a una menor. En su mayoría fueron ellas. Y luego de, digamos, todo el tema mediático relacionado a las gracias presidenciales, mal llamado, bueno, los narcoindultos, el gobierno del señor Ollantumala concede solamente 155, el de Pedro Pablo Kuczynski 96 y de Martín Vizcarra 51 antes de pandemia, prepandemia. Luego de ello, ya vamos a ver un cambio en el tema de la evaluación de las gracias. En las emergencias sanitarias, se concedió desde marzo del año 2000 hasta 2023, y un poquito más que duró la emergencia sanitaria, por el gobierno de Martín Vizcarra 379, Francisco Sagasti 17, Pedro Castillo 64 y la presidenta actual 4 gracias presidenciales. En total 464. Tenemos dos procedimientos en gracias presidenciales. Uno que data del año 2000, que es nuestro procedimiento ordinario, que tenemos, digamos que es una evaluación mucho más amplia. Y tenemos también el procedimiento especial que se dio en relación a la pandemia, a la emergencia sanitaria, que es un procedimiento bastante corto, que no necesita mayor cantidad de documentos y que nos ayudó a lograr la concesión de 464 gracias presidenciales. En este primer procedimiento es bastante distinto porque se necesita que la documentación sea física. Necesitamos comprobar que es el mismo interno quien suscribe la solicitud de gracia presidencial, porque lo que necesitamos es saber si es que él tiene la voluntad de solicitar la gracia presidencial, ya que es un perdón de condena. Además, se necesita la copia certificada de sentencia con sentido ejecutoriada o la resolución que da inicio al proceso penal. Necesitamos la copia certificada, lo cual también es diferente al procedimiento especial que trabajamos con documentación digital. Esta documentación, que son los dos únicos documentos con los que se inicia el procedimiento, se ingresan a través de mesa de partes o a través del INPE. El INPE, si se ingresa a través del INPE, lo ideal sería que el expediente llegara completo para poder realizar una evaluación mucho más rápida. Sin embargo, también sabemos de la problemática que tiene INPE a nivel nacional y generalmente se presenta solamente la solicitud y la copia certificada. La Secretaría Técnica hace una evaluación, una precalificación de estos expedientes y solamente de aquellos que podrían cumplir con una evaluación favorable se solicita información adicional, con la finalidad de poder trabajar un poquito más rápido con INPE y de no solicitar para todos los expedientes si es que no cumplen con algún criterio. Aquellas solicitudes que no reúnan estos requisitos mínimos se declaran inadmisibles. A la fecha, por ejemplo, lo que ha hecho la comisión al momento de identificar que muchos internos aún no cuentan con copia certificada es que nos ha permitido a través de un acuerdo solicitar al Registro Nacional Judicial, del Poder Judicial, la información de las sentencias con la finalidad de que se
que podamos levantar la inadmisibilidad y continuemos con el procedimiento. En el procedimiento de gracias comunes, en el procedimiento ordinario, como les comentaba, iniciamos el procedimiento con la solicitud y la copia certificada y luego de una precalificación solicitamos a INPE el certificado de conducta para saber si es que tiene una buena conducta durante todo su tiempo de reclusión, un certificado de trabajo o de estudios también para saber si es que ha realizado acciones tendientes a resocializarse, porque sabemos que hay internos que a veces no realizan ninguna actividad dentro de los establecimientos. Y lo que la comisión quiere saber y conocer y sustentar en el informe es que el interno realmente por ejemplo, hay internos que no tienen primaria ni secundaria y dentro de los establecimientos penitenciarios estudian. Tenemos casos de internos que inclusive han postulado a universidades luego de haber cursado inicial, primaria y secundaria dentro del establecimiento penitenciario. Tenemos también aquellos internos que se encuentran realizando talleres e inclusive tienen empresa dentro del establecimiento penitenciario, los que se encuentran en cárceles productivas, por ejemplo. La hoja penal, así lo señala el reglamento, pero es el certificado de antecedente judicial, que es como la hoja de vida del interno, donde se coloca, se identifica los ingresos, egresos, beneficios penitenciarios, concesión de gracias presidenciales, traslados, toda la vida del interno dentro de INPE. También un informe sobre los intentos o existencias de fugas, la obtención de gracias presidenciales concedidas con anterioridad y si tiene beneficios penitenciarios solicitados. Porque si no sabemos si tiene un beneficio penitenciario solicitado, puede ser que nosotros sigamos trabajando con el expediente y el interno ya egresó. El informe social y el informe psicológico, porque necesitamos saber que el interno ha participado de las diferentes terapias que proporciona el órgano técnico penitenciario del INPE, que lo ayudan al interno a poder mejorar dentro de los establecimientos. El informe social, por ejemplo, que tenga familia, que tenga una casa, que la familia inclusive pueda participar del tratamiento. Y el informe psicológico nos sirve mucho para saber si el interno ha identificado que ha cometido un delito, si está arrepentido del delito y si tiene, digamos, o podría volver a reincidir. Si es que tiene una familia o el lugar donde se encuentra, puede motivarlo a reincidir en el delito. También tenemos o se solicita informes emitidos por instituciones educativas, religiosas, laicas, que pueden ser nacionales o internacionales, que tengan una labor reconocida dentro del establecimiento, o sea, que trabajen constantemente con internos, y que este también puede ser presentado directamente a la comisión. Para el caso de las gracias comunes, que son los indultos y las conmutaciones, existen rechazos de plano. ¿Por qué? Porque hay leyes que a nosotros nos impiden poder evaluar estas gracias. Por ejemplo, para el indulto común, la conmutación de la pena y el derecho de gracia común, no podemos evaluar casos de violación sexual de menor de edad, extorsión, secuestro, sicariato. En el caso del indulto común, no podemos evaluar el robo agravado, el tráfico ilícito de drogas en su tipo base y el tipo agravado. Sí podríamos evaluar, por ejemplo, microcomercialización, además del prevaricato. Y se ha adicionado últimamente en el año 2019 explotación sexual, promoción y favorecimiento de la explotación sexual, cliente de la explotación sexual, beneficio por explotación sexual, gestión por la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, promoción y favorecimiento de la explotación sexual, el cliente del adolescente, los que tienen algún beneficio de la explotación sexual y gestión también de la explotación sexual. Cabe señalar que los casos de gracias por razones humanitarias no tienen ningún impedimento legal en su evaluación porque prima la vida, la salud, la integridad de los internos. Nosotros podemos evaluarlos, pero ya depende de la comisión si recomienda o no este tipo de casos. Para poder evaluar las gracias presidenciales, el reglamento interno señala diversos criterios, como por ejemplo, la forma y circunstancias, el grado de participación de los internos, si son autores, si son cómplices, la lesividad del bien jurídico protegido durante el evento delictivo, la calificación que hubiera hecho el juez al momento de la determinación de la condena, la pena que se le impone al solicitante, si se rebajó algunos años, por qué, o si se le aumentó. Y en relación a los criterios también se evalúa en gracias. El tiempo de condena. Por ejemplo, uno de los criterios que tiene la comisión actualmente es que ya cumplió la mitad de su condena, porque considera que ya con la mitad de la condena el interno ha reevaluado su vida,
ha seguido el tratamiento, ha trabajado, ha tenido todas las oportunidades dentro del establecimiento para poder rehabilitarse. La conducta que tiene el interno durante su internamiento, es decir, si es que se ha comportado bien, si tiene alguna falta grave, leve, y si es que ha participado dentro del tratamiento, ¿no? Si es que ha trabajado o estudiado. Además de su situación personal, familiar y social. Es bastante importante para la comisión que el interno tenga familia, con la finalidad de que si se le llega a conceder la gracia presidencial, pueda ir al seno familiar y lo ayuden, porque muchas veces si hay internos que no cuentan con familia, es mucho más difícil reinsertarse, ¿no? Por ejemplo, la comisión tiene ciertos criterios de evaluación. Por ejemplo, en el caso de drogas, de tráfico ilícito de drogas, en general se evalúan casos de bourriers, o sea, de los que transportan droga, y se tiene, digamos, que un límite para evaluar estos casos, ¿no? Si han tratado de transportar marihuana, hasta 5 kilos, no puede pasar de esa cantidad. Si ha tratado de transportar pasta básica de cocaína, también 5 kilos. Si es clorhidrato, 3 kilos. Látex de opio, 1 kilo. Y así va bajando en relación al tipo de droga que se ha tratado de transportar. En relación a los insumos químicos, pueden manejar criterios de hasta 100 kilos. No hemos llegado hasta esa cantidad, pero digamos que ese es el tope que la comisión nos ha colocado al momento de calificar. Ahora, en relación al indulto y derecho de gracias por razones humanitarias, tenemos casos de enfermedades terminales, por ejemplo, o enfermedades no terminales graves que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, y que además las condiciones carcelarias colocan en grave riesgo la vida de los internos. También los afectados por trastornos mentales, crónicos, irreversibles o degenerativos, y que también las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. Puede sonar un poco gracioso el tema de las condiciones carcelarias porque los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, digamos que por el hacinamiento no tienen las condiciones óptimas, pero efectivamente INPE realiza una gran labor con aquellas personas que se encuentran dentro de las áreas de salud, por los traslados a los hospitales, porque tienen áreas de salud que les permiten a ellos mantenerse cuidados, ¿no? Inclusive no solamente por personal de INPE, sino también por internos que ayudan dentro de las áreas de salud. Entonces, también nosotros manejamos este tipo de información, ¿no? Si son internos que se encuentran en el área de salud, están mejor cuidados que los que se encuentran dentro de sus pabellones. Hay establecimientos penitenciarios que tienen áreas especiales, como por ejemplo el Urigancho para las personas enfermos mentales, ¿no? Aquellos que tienen TBC, tienen una clínica mejor equipada que otros establecimientos, por ejemplo. En el procedimiento ordinario para las gracias humanitarias también solicitamos para el inicio la solicitud firmada por el interno. Hemos tenido casos en que los internos no han podido firmar sus solicitudes porque se encuentran inconscientes. Algunos lamentablemente son personas discapacitadas, no tienen manos y no pueden firmar. Entonces lo que hacemos es coordinar con las áreas de salud, con los médicos, con los jefes de las áreas de salud, para que ellos en las solicitudes firmen indicando las razones por las cuales el interno no puede, se encuentra inconsciente o no puede realizar la firma. Entonces, con eso nosotros iniciamos ya los procedimientos. Igual con la copia certificada, también la comisión nos ha habilitado en estos casos para poder solicitar la copia al Registro Nacional Judicial y con ello ayudar a los internos a poder contar con este documento tan importante para la evaluación. Adicionalmente, solicitamos también el certificado de conducta, porque se encuentra en el reglamento y además la comisión también quiere saber cómo ha sido su desenvolvimiento dentro del establecimiento penitenciario, porque no siempre los internos han estado enfermos. Entonces, quieren saber antes de la enfermedad cómo se ha comportado en el establecimiento. Tenemos la historia clínica, donde está todo el historial de traslados del interno a los hospitales, de su tratamiento dentro del hospital, del penal. Y muy importante con la historia clínica es que eso sustenta el diagnóstico. Por ejemplo, si una persona tiene hipertensión arterial o tiene ese diagnóstico, en la historia clínica se tiene que señalar que el interno diariamente va para que pueda medir su presión arterial, por ejemplo. Si tiene diabetes, igual con la glucosa. Si tiene otra enfermedad, tiene que sustentarse en historia clínica.
Tenemos el informe médico, el protocolo médico y el acta de junta médica penitenciaria, que a la fecha, por ejemplo, nos causa muchas dificultades porque se necesita una junta médica designada por el MINSA, y es bastante difícil conseguir que el MINSA pueda designar una junta médica, y que también de esta junta médica forme parte un médico de INPE. Sin embargo, lo estamos logrando y estamos en coordinaciones con el MINSA para que pueda hacer un trámite mucho más rápido. Necesitamos también informes de las existencias de fuga, la obtención de otras gracias presidenciales concedidas con anterioridad o beneficios penitenciarios solicitados. Este documento también es importante porque hemos tenido casos, por ejemplo, de una interna del anexo Chorrillos, que efectivamente se encontraba muy mal de salud, pero, por ejemplo, tenía un intento de fuga que estaba señalado dentro de su certificado de antecedente judicial y también del documento que pedimos, que yendo a una cita médica había tratado de escaparse. Entonces, a la comisión no le da certeza de que esta persona realmente pueda ingresar del establecimiento penitenciario a estar o a no cometer otro delito, al haber tratado de fugarse en uno de estas derivaciones que tienen a los hospitales. El informe social también es importante porque con ello sabemos si es que tiene arraigo familiar, si es que tiene familia que lo va a recibir en su casa. Tenemos muy marcado, por ejemplo, para nosotros un caso antes de la pandemia, en el que se consiguió una gracia presidencial de un interno que tenía diabetes, pero que ya no tenía sus piernas, a consecuencia de la diabetes, que se le llevó con una ambulancia a su casa y la esposa no lo quería recibir. Entonces, a partir de ese momento, se empezó también a coordinar con la familia. Aparte de lo que indicaba el informe social, también se coordinó directamente con la familia. El interno ya, digamos, tiene una evaluación favorable. Queremos saber si es que ustedes se van a hacer cargo de sus citas, de atenderlo dentro de la casa, si hay un ambiente adecuado para poder recibir al interno. Porque imagínense que se le concede una gracia presidencial a un interno y no tenga dónde ir. El penal le va a dar la libertad. El registro penitenciario de INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, le va a dar la libertad porque va a realizar el trámite correspondiente a una resolución suprema. Pero ¿dónde va a ir el interno si no tiene una casa donde estar? Entonces, todos esos criterios manejamos dentro de la Secretaría Técnica y también de la Comisión al momento de su calificación. La Comisión además tiene pautas para la evaluación de las gracias comunes. Si la población penitenciaria, por ejemplo, ha sido beneficiada por una gracia presidencial de forma anterior, la Comisión, digamos que tiene la premisa de evaluarlo de forma desfavorable, porque ya ha recibido una gracia de parte del presidente de la República y no aprovechó la oportunidad que se le dio. Si existen impedimentos legales, efectivamente no se le concede la gracia. También se valora la gravedad de la conducta del sujeto, no solo en relación al delito, sino también al grado de participación. Es diferente a la persona que ideó todo el plan dentro de un robo agravado, por ejemplo, o la persona que manejó el vehículo. También el tema del porcentaje de condena cumplida. Digamos, la mayoría de los casos se evalúa el 50% y si son casos muy graves el 80%. Pero también hemos tenido casos de personas que han ingresado o tienen poco tiempo dentro de los establecimientos penitenciarios concedido la gracia presidencial. Tengo en mente un caso bastante particular de una persona, la verdad no recuerdo en qué establecimiento penitenciario, pero que había sido condenado por apropiación ilícita. Y una de las medidas que había indicado ¿por qué? Les comento para no confundir. Esta persona había sido sentenciada por apropiación ilícita porque la agraviada le había dejado una cocina para que la repare. Este señor era técnico. Le había dejado la cocina, el señor había dejado la cocina en su taller y señala el interno, dentro de la entrevista que se le realizó, que roban la cocina de su taller. O sea, la cocina desaparece, no está. Se inicia un proceso penal y se le impone una sentencia suspendida. En primer lugar, en primera instancia le dan una sentencia suspendida. Y una de las medidas que se le impone es que devuelva la cocina. Pero el señor, al haberle robado, al haber desaparecido la cocina, no podía devolverla. O sea, no le habían dicho devuelva en dinero el valor de la cocina. Lo que le habían dicho era devuelva el equipo, o sea, la cocina misma. Pero el señor no le iba a poder cumplir. Al no poder cumplir con la devolución de la cocina,
revierten la sentencia y le imponen una condena efectiva y lo envían al penal. El interno ha pasado allí, creo que la mitad ya de la condena, por una cocina. Entonces, para nosotros era impensable tener a un interno por ese delito y que le habían revocado la condena por no haber devuelto una cocina que efectivamente no existía. Y el señor tenía, menos de la mitad de la condena. Y la Secretaría Técnica identificó el caso dentro de los muchos que nos llegaron en pandemia. Se realizó el trámite correspondiente, la comisión efectivamente advirtió que este caso el interno no debió ingresar nunca a un establecimiento penitenciario y se le concede la gracia presidencial sin siquiera haber cumplido el 50% de la condena. Otro caso, por ejemplo, tenemos de una persona que había cometido el delito de usurpación y una de las medidas también, porque le habían impuesto una condena suspendida, era pagar la reparación civil, pero la interna no la había pagado dentro de los límites que le habían indicado, ¿no? Imaginemos que era hasta el 2017 y la interna lo pagó en el 2018. Ya había pagado la reparación civil y aún así también revocan su condena, le imponen una condena efectiva e ingresa al establecimiento penitenciario, ya habiendo pagado reparación civil, habiendo devuelto el bien del cual se había apropiado. Tampoco había cumplido la mitad de la pena, pero también fue un caso en el que la comisión advirtió que la interna no debería estar en un establecimiento penitenciario porque ya había cumplido, ya había pagado, ya había devuelto, ya no había necesidad que esté en un establecimiento. Entonces, en esos casos también se aplica que no hayan cumplido el 50% de la condena. Igual, por ejemplo, que el de las madres, ¿no? Con niños dentro del establecimiento penitenciario. Hay muchos niños dentro de los establecimientos que se quedan hasta los 3 años de edad, pero la comisión, con la finalidad de no separar a los niños de sus madres, también puede recomendar antes de que los niños egresen sin que las internas hayan cumplido el 50% de su condena. Estas pautas orientadoras nos sirven a nosotros como Secretaría Técnica para identificar casos, digamos que en precalificación positiva o negativa. Sin embargo, la comisión evalúa caso por caso y ve e identifica aquellos expedientes que sí pueden ser pasibles y que lamentablemente no han cumplido el 50% de la condena, o que han sido los choferes o simplemente los borriers dentro de un proceso de traslado de droga, por ejemplo. También una de las cosas importantes tenemos que no debe ser un reincidente o un habitual, o sea, no debe tener sentencias anteriores y debe haber participado dentro del tratamiento no penitenciario. Adicionalmente a ello, dentro de los documentos, la Secretaría Técnica realiza entrevistas tanto a los internos como a los profesionales de tratamiento, con la finalidad de constatar y saber que la información que nos han entregado es veraz, ¿no? En las gracias humanitarias también se valora, como les comentaba, la conducta del interno en relación al delito, el grado de participación. ¿Por qué? Y eso que es gracias humanitarias. Lo que sucede es que también hemos tenido casos en que internos ya con la enfermedad han cometido el delito. Tuvimos un caso, por ejemplo, de un caso humanitario en que la persona estaba solicitando porque se encontraba en silla de ruedas, no podía caminar, pero el delito lo había cometido estando en la silla de ruedas. Entonces, uno de los criterios que utiliza la comisión es evaluar también cuáles son las circunstancias en que el interno comete el delito, con la enfermedad o no habiendo tenido la enfermedad. También el arraigo familiar debe tener una opinión especializada de un profesional de la salud, es decir, aparte del informe médico de INPE, que son médicos generales, solicitamos a los hospitales información de los médicos especialistas, de los hospitales donde los internos se encuentran llevando su tratamiento. Para los internos extranjeros, porque también tenemos varios, la comisión ha creído importante que la misión diplomática, o sea, el consulado o la embajada, garantice la salida del interno del país. Lo que hacemos, por ejemplo, es coordinar con estos consulados y embajadas para que nos garanticen a nosotros que durante la permanencia de los internos antes de su salida, o sea, si es que se le concede una gracia presidencial, hay un tiempo en que la Policía de Extranjería y la Superintendencia Nacional de Migraciones realizan unos expedientes administrativos para que el interno efectivamente ingrese. En esos casos, lo que nosotros necesitamos es de que esta misión diplomática nos diga, nosotros vamos a hacernos cargo del interno, o ya del beneficiado, mientras se encuentra en el Perú, y que lo lleven a la puerta de embarque, lo monten en un avión y se vaya a su país.
Eso es lo que nosotros coordinamos con los consulados y las embajadas. Estos compromisos deben ser expresos, lo señalan en una carta de garantía que nos remiten a nosotros y que es anexada al expediente de gracias presidenciales. Ahora tenemos el procedimiento especial, es el procedimiento que inició durante la emergencia sanitaria. Este procedimiento es bastante corto, no se necesitan muchos documentos en realidad, por ejemplo, para las gracias comunes un documento y para las gracias humanitarias tres documentos, me parece, de INPE. No se necesita mayor información, sin embargo, lo que hace la Secretaría Técnica en aquellos expedientes que aún nos quedan del procedimiento especial es realizar entrevistas a los profesionales con la finalidad de preguntar, ¿trabaja? ¿Estudia? ¿Lleva tratamiento social, psicológico? Y con ello sustentar un expediente, porque ahora ya no estamos en emergencia sanitaria. Sin embargo, tenemos decretos que nos dicen que los expedientes que iniciaron con el procedimiento especial se mantienen en esa condición hasta que terminemos todos los expedientes desde el año 2020. En la emergencia sanitaria se publicó el Decreto Supremo 04 para adultos y el Decreto Supremo 06 para adolescentes. Y se incorporaron supuestos especiales de población vulnerable para que la Comisión de Gracias Presidenciales pueda evaluar y proponer el otorgamiento de estas gracias presidenciales por razones humanitarias, también por conmutaciones de la pena o conmutaciones de medida socioeducativa, que atendían de manera excepcional las condiciones de emergencia en las que se encontraban los establecimientos y los centros juveniles en ese entonces. Por ejemplo, en el procedimiento de adultos, que es donde hemos tenido la mayor cantidad de ingresos de expedientes, teníamos como supuestos de evaluación para el indulto por razones humanitarias enfermedades crónicas que se encuentren en etapa avanzada y que aumenten el riesgo de infección por COVID. Y otro de los supuestos era de personas que tenían enfermedades crónicas también, pero teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias y que también se consideren vulnerables al contagio del COVID. Y para la conmutación de la pena e indulto común, teníamos supuestos bastante importantes en realidad, porque veíamos población vulnerable como madres que permanezcan con sus niños o niñas dentro del establecimiento penitenciario. Como les comentaba, hay niños que se encuentran hasta los 3 años dentro del establecimiento penitenciario. Algunos que, digamos, entre comillas, tienen suerte y si egresan se van con la familia de la madre o del padre, pero hay otros bastantes niños, sobre todo extranjeros, que no tienen a quién recurrir y se van a centros de albergue. Y es bastante triste la separación entre madre e hijo. Tenemos también a los que se encuentran en estado de gestación, otros que su condena efectiva redimida se cumple en los próximos 6 meses, que este es un supuesto, digamos que en pandemia fue la mayoría de expedientes concebidos. Aquí, por ejemplo, no se veía tanto el tema del tratamiento porque ya les faltaban 6 meses solamente para cumplir su condena. Se han llegado a conmutar 1, 2, 3 meses de estos casos, ¿no? También tenemos supuestos de que se le haya impuesto una pena efectiva no mayor a 4 años, que son aquellas penas menores. Pero igual tuvimos muchos problemas con este supuesto, porque hay muchos internos que fueron sentenciados a penas no mayores de 4 años, pero cuando ya se le impone una medida efectiva es porque generalmente tienen penas suspendidas anteriores. Y nos fue difícil encontrar casos que cumplan este supuesto, la verdad. Y también aquellos casos mayores de 60 años de edad, donde también tuvimos muchos problemas, porque la mayoría de internos mayores de 60 años habían cometido delitos sexuales. Entonces, lamentablemente también la cantidad de internos identificados y que han, digamos, culminado en una resolución positiva tampoco ha sido muy alta, ¿no? Estos internos, por ejemplo, en las gracias comunes, tenían que cumplir con ser primarios, ¿no? Tener la condición de primarios, no podían ser reincidentes ni habituales, y que no registren condenas por otros delitos o no registren también medidas de detención a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si encontrábamos expedientes que tenían medidas de detención a nivel nacional, así se le concede una gracia presidencial, no iban a poder egresar del establecimiento penitenciario. Entonces, no era nuestro público objetivo. Además de no contar con una prohibición legal expresa, y además en el numeral 3.3 del artículo 3 nos da un listado grandísimo de delitos, los cuales aquellos supuestos de IE, por ejemplo, penas mayores a 4 años o mayores de 60, no podían ser tampoco beneficiados. Tenemos toda esta cantidad de delitos, entre los más importantes, por ejemplo, parricidio, homicidio calificado, sicariato, tenemos violación sexual, tampoco a mayores, tampoco se podían evaluar.
tenemos acoso sexual, actos contra el pudor, pornografía infantil, robo agravado, extorsión, apología al terrorismo, organización criminal, banda criminal, genocidio, tortura, rebelión, sedición, delitos de corrupción también, por ejemplo, o violencia contra la mujer, lavado de activos, financiamiento al terrorismo también. Como les comentaba, en el procedimiento especial, la cantidad de documentos que se ha solicitado es bastante reducida, pero nos ayudó mucho el tener entrevistas a los profesionales para poder tener un expediente bien fundamentado. En las gracias comunes, como la conmutación y el indulto común, se solicitaba al Instituto Nacional Penitenciario el certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, que era expedido por la Dirección de Registro Penitenciario. Y los documentos del Poder Judicial, que era la copia simple de la sentencia, el informe de antecedentes penales y el certificado de tener procesos pendientes con mandato de detención a nivel nacional. En las gracias humanitarias, por otro lado, también se pidió el certificado de antecedentes judiciales. Adicionalmente, se pidió una declaración jurada simple que era suscrita por el interno, en el que indicaba dónde era su domicilio habitual y quién era la persona que constituía su soporte familiar, con la finalidad de que la Secretaría Técnica se pueda comunicar con ellos y saber si verdaderamente iba a tener el interno soporte luego de un posible egreso, ¿no? Además de la copia de la historia clínica y el informe médico. En este caso, por ejemplo, solamente solicitábamos informe médico y copia de historia clínica, ya no solicitamos ni protocolo ni acta de junta médica, porque en la emergencia sanitaria era muy difícil poder contar con documentación. Recordemos que no teníamos nada digitalizado, fue muy difícil los primeros días, en realidad los primeros meses de la emergencia, porque no había información digitalizada. Teníamos que, de verdad, una comunicación muy buena con INPE para poder lograr la concesión de una gracia presidencial. Y en relación al Poder Judicial, también se solicita para las gracias humanitarias en el procedimiento especial copia simple de la sentencia, informe de antecedentes penales y certificados de no tener procesos pendientes a nivel nacional. Durante la emergencia sanitaria, ingresaron un total de 14.748 solicitudes de gracias, lo que nunca había pasado en la Secretaría Técnica. Generalmente nuestros ingresos por año eran máximo 1.000, 1.200 expedientes. Y durante la emergencia sanitaria, por ejemplo, en el año 2020, ingresaron 13.022 expedientes. En el año 2021, bueno, ya bajó, 694, 2022 850, en el año 2023 182, hasta que terminó la emergencia. Sin embargo, la cantidad de expedientes que ingresaron en el año 2020 rebasó las posibilidades de la Secretaría Técnica. Sin embargo, se ha logrado. Ya a la fecha ya tenemos evaluados casi el 90% de los expedientes y ya este año terminamos con todos los expedientes ingresados durante la emergencia sanitaria. Las gracias presidenciales concedidas, por ejemplo, tenemos 22 indultos por razones humanitarias, 21 indultos humanitarias por enfermedades crónicas en etapa avanzada, 11 enfermedades crónicas, teniendo en cuenta las condiciones carcelarias, 2 personas adultas en estado de gestación, 64 madres con niños en establecimiento penitenciario, 178 expedientes concedidos para penas a vencerse en los próximos 6 meses, 85 expedientes concedidos para personas mayores de 60 años, 59 aquellas penas no mayores a 4 años. Y también hemos evaluado expedientes para los centros juveniles adolescentes. Se concedieron 2 expedientes de indulto por razones humanitarias por enfermedades crónicas, 2 que cumplían el supuesto de madre, 9 que no aquellas adolescentes que tenían una medida socioeducativa de internamiento no mayor a año y medio, 26 con medidas socioeducativas también que se cumplían en los próximos 6 meses y 5 menores de 16 años. En total, 464 gracias presidenciales concedidas durante la época de la emergencia sanitaria. Y ese es el final de la presentación. La verdad espero que hayan conocido un poco más de lo que son las gracias presidenciales y que evidentemente se vayan con la impresión de que la Secretaría Técnica realiza un trabajo técnico bastante especial, bastante concienzudo y que se presenta en la Comisión de Gracias Presidenciales, que finalmente es la que recomienda o no recomienda la concesión de una gracia. Y es la Presidenta de la República quien concede, teniendo en cuenta lo que dice la Comisión de Gracias, sin embargo, que no es una opinión vinculante. Si tuvieran alguna pregunta, no sé, Jimmy. Sí, Karina, realmente muchísimas gracias por tan brillante
y preparada ponencia. La verdad que hay muy buenos comentarios respecto a tu presentación y te anticipo que están solicitando mucho el material que has compartido porque al parecer es de mucho interés académico y quizás también profesional, ¿no? Personal, profesional, por parte de las 1000 personas que se han conectado el día de hoy. Hemos tenido una sala llena, eh, como los martes anteriores. De verdad, estamos muy contentos con tu participación. Bueno, vamos a pasar rápidamente a las consultas, ¿sí? Puedes visualizarlas también tú, pero te voy a leer a ver algunas, ¿sí? Por ejemplo, preguntan, ¿en qué se diferencia el indulto por razones humanitarias y el derecho de gracia por razones humanitarias? O sea, el Sí, indulto y el derecho de gracia. el indulto por razones humanitarias está dirigido a personas sentenciadas, que tienen una resolución firme, y el derecho de gracia por razones humanitarias para aquellos que se encuentran procesados. En realidad, en el derecho de gracia por razones humanitarias son aquellos que podrían tener una sentencia de primera instancia, pero que no se encuentra todavía firme. Podría tener esta sentencia, pero imagínense que ha interpuesto un recurso impugnatorio de apelación o recurso de nulidad y todavía no está firme y la persona está enferma con cáncer, por ejemplo, en estadio 4 o ya una metástasis, y digamos que no podríamos limitar la concesión de la gracia presidencial por no haber cumplido con el tiempo que señala la Constitución. En este caso prevalece el derecho a la vida, la integridad y la salud de los internos, ¿no? Esa es la diferencia. Uno es para sentenciados y el otro es para procesados. Perfecto. Otra consulta que nos hacen es, a ver, cuando la comisión decide recalificar la condena, ¿no está entrando en conflicto de revisión en el proceso penal? Bueno, en realidad no, porque la comisión no evalúa la inocencia de los internos. Lo que evalúa es el tratamiento penitenciario que tienen los internos dentro del penal. Es decir, o sea, si el interno trabaja, estudia, si se encuentra en tratamiento social, en tratamiento psicológico, evalúa que efectivamente el interno tiene toda la intención, las ganas de poder resocializarse, no evalúa efectivamente si el interno es inocente o culpable, porque la comisión tiene la visión de que son personas que han sido sentenciadas, son culpables, ya tienen una sentencia firme de parte de un juzgador que te dice ha cometido un delito. No estamos revisando si es inocente o recalificando si es que lo han hecho mal, como la comisión de Hubert Lancier, por ejemplo, en su época. Lo que hace ahorita la comisión es, digamos que, tener en cuenta si es que se encuentra resocializándose o si cumple con algún supuesto de enfermedad donde prevalece, como señaló, la vida del interno, la integridad del interno, la salud del interno, con la finalidad de que ingrese antes. Por esos dos motivos nada más. Perfecto. Otra consulta es, por ejemplo, un indulto puede ser revocado y, bueno, lógicamente trae como consecuencia que la persona regrese a prisión, retorne a prisión. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Crucillat, donde el presidente en su momento emitió una resolución en marzo del 2010 en el que decía que ya no concedía el indulto. Tenemos ese antecedente, ¿no? La resolución de indulto por razones humanitarias de Crucillat se concede en diciembre del 2009, si no me equivoco, y se revoca en el año 2010. Y lo que dice, perdón, el Tribunal Constitucional es que el presidente no puede revocar una gracia presidencial, pero en este caso sí se acepta porque el presidente concedió la gracia presidencial al haber sido, digamos que engañado por el informe médico que señalaba que efectivamente el interno se encontraba mal de salud. Entonces, al tener, digamos que, una noción equivocada de la enfermedad del interno que supuestamente sí cumplía con los criterios, es que él concede. Y al haber un error al momento de conceder la gracia presidencial, solo en esos casos el indulto fue declarado nulo y a través de la resolución, pues, deciden revocar el indulto. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, no es que el presidente diga, uy, me equivoqué, voy a revocar el indulto. No, tiene que tener una razón de por medio. Y en este caso fue que el indulto fue mal sustentado en razones médicas. Los diagnósticos señalados por los médicos en ese entonces no fueron verdaderos. Eso es lo que señala el Tribunal Constitucional, por lo cual el presidente incurrió en error al momento de concederlo. Excelente. Eh, Creo que iban por ese lado, ¿no? Específicamente por ese caso. Otra Sí. consulta que hacen es, ¿cuáles son los plazos que la comisión maneja para, por ejemplo, calificar una solicitud de indulto común?
o para el trámite de todo el procedimiento? En realidad nuestros plazos como mínimo son 3 meses. Lo que sucede es que nosotros dependemos mucho también de nuestro aliado más importante que es INPE, y también conocemos de digamos, la problemática que tiene INPE con el tema del hacinamiento. Hemos mejorado muchísimo con el tema de la comunicación, con el INPE central y con los establecimientos penitenciarios, pero dependemos muchísimo de ellos. Y además también de que la comisión a veces se encuentra en etapa de recomposición. Entonces, en esas épocas, los documentos remitidos por INPE a veces se desfasan, hay mucho movimiento en el tema de la designación de integrantes. Entonces tenemos, digamos que esas dos problemáticas, ¿no? Tanto la problemática de hacinamiento dentro de INPE con el personal de tratamiento penitenciario, los médicos también, que no en todos los establecimientos cuentan con ellos, pero que digamos que los directores nos prestan mucho apoyo al momento de coordinar con MINSA para que podamos tener la documentación médica necesaria y realizar nuestra evaluación, ¿no? Pero también con el tema de la coordinación con MINSA también demora. Entonces dependemos mucho de estos dos factores para evaluar, pero como mínimo son 3 meses. 3 meses, perfecto. Otra consulta que nos hacen es, ¿se le puede conceder la gracia presidencial a un sentenciado por drogas, ¿no? Sí, se puede, bueno, beneficiar a alguien sentenciado por drogas por conmutación de la pena o por indulto por razones humanitarias. Sin embargo, por indulto común no se concede para indulto, perdón, para tráfico ilícito de drogas. Está proscrito en relación al 296 y al 297, que es el tipo base y el tipo agravado. Para microcomercialización sí se podría conceder en todos los supuestos de gracias. Perfecto. Eh, ¿Hay alguna otra consulta que quizás gustes absolverla, Karina? A ver, puedes darle lectura quizás también a algunas de las preguntas. A ver. A ver. Acá tengo, a ver, los sentenciados por tráfico ilícito de drogas por el artículo 297. Hemos tenido casos de concesión para las sentencias por tráfico ilícito de drogas por el artículo 297, pero por razones humanitarias. Generalmente, bueno, los sentenciados por el artículo 297 son aquellos que han tratado de ingresar droga a un penal, que lamentablemente, de acuerdo a los criterios de la comisión, no se conceden. Tenemos por cantidad de droga, que también es un tema bastante grave, o por organización criminal o por pluralidad. Sin embargo, cuando se trata de razones humanitarias, es decir, está sustentado por diagnósticos médicos como cáncer o enfermedades terminales, cirrosis, hemos tenido esta enfermedad de los riñones, insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Hemos tenido casos de indulto por razones humanitarias en los cuales se ha concedido y lamentablemente a las semanas o meses los internos han fallecido. Entonces sí se han conseguido por esta clase de delitos. A ver, otro. A ver, procede el indulto en favor de procesados o condenados con sentencia de primera instancia. Tenemos los derechos de gracia. No son en sí indultos, sino derechos de gracia en los que pueden solicitar estando procesados, ¿no? No teniendo una sentencia firme. A ver. Si hay algún familiar, porque entiendo que hay algunos comentarios por aquí de familiares sobre los tiempos, les pediría que sí se comuniquen. Tenemos líneas directas para poder absorber sus consultas por los casos presentados. Tenemos en los anexos 1368 y 1192 para que nos indiquen cuál es el nombre de los internos y poder darles información del expediente en sí, ¿no? Tenemos acá casos de por razones humanitarias, por ejemplo. A ver. Voy a dejarlo anotado igual aquí en el chat, quizás para los interesados. Por favor. Se mueve un poquito esto, a ver. Si hay cesiristas que quieren aplicar a la dirección de gracias presidenciales, lo pueden hacer.
ya el próximo año, porque en este año tenemos 2 cecilistas ya, el año pasado tuvimos una cecilista, pero para el próximo año vamos a solicitar nuevamente cecilistas y si alguno quiere presentarse, bienvenidos sean. A ver, si hay una base de datos donde se pueda verificar las gracias presidenciales otorgadas. Nosotros hemos realizado una base de datos de las gracias presidenciales otorgadas porque hemos revisado el diario oficial del peruano, en realidad. Hubo un equipo que realizó todo este trabajo histórico para identificar las gracias presidenciales desde 1981 para poder, digamos, tener las cifras de las gracias presidenciales concedidas, pero en sí algo publicado no tenemos. Si desean, lo pueden solicitar por pedido de transparencia y se les entrega los listados de las gracias presidenciales concedidas. Y, por ejemplo, una cosa que acabo de recordar, si hay abogados aquí de internos que han solicitado una gracia presidencial o familiares, recordarles que el procedimiento de gracia presidencial es gratuito. Todos los documentos que se expiden en atención a la conmutación de la pena, el indulto, el derecho de gracia o las gracias presidenciales por razones humanitarias son gratuitos a nivel nacional. Está a cargo de la Dirección de Gracias Presidenciales. Aprovecho también para indicarles que no se envía personal de gracias presidenciales a hablar con familiares, salvo tengan alguna solicitud en trámite y a través de los teléfonos oficiales de la dirección. Nunca se les solicita dinero de por medio, todo es a través de la dirección del establecimiento penitenciario y, una vez más, el trámite es gratuito. No se solicita ningún pago por el procedimiento de gracias, ¿no? Perfecto. Quizás una última consulta, Karina, ya para eh, continúes también tú con tus labores, ¿no? Que te hemos interrumpido el día de hoy para cerrar también esta conferencia tan importante. Ah, y me olvidaba, ¿será posible que se pueda compartir tu material? Es la pregunta que me están haciendo en todo este chat, en todo el chat durante toda la conferencia. Ah, sí, no hay ningún problema. Perfecto, Les envío la perfecto. data. Entonces, para todos aquellos participantes que están realizando su consulta respecto al material académico, no se preocupen que se estará compartiendo. De acuerdo. A ver, por aquí veo una pregunta sobre la reparación civil. En relación a la reparación civil, no es necesario, digamos, no es un requisito de la comisión, pero la comisión sí lo toma en cuenta. O sea, no es que si no pagan, no se va a conceder la gracia presidencial. Pero sí la comisión al momento de la evaluación toma en cuenta que si el interno tiene la intención de pagar, por ejemplo, hay algunos que han pagado el 10%, 20%, algunos el 50%, otros la totalidad de la reparación civil. Y no es un criterio que la comisión tome en cuenta, pero no es determinante para la concesión. Ok. Bueno, estimada Karina, directora de Gracias Presidenciales de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, te agradezco nuevamente y a nombre también de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Ana María Martínez Ben, por tu participación, asimismo a las 1.000 personas que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, comentarles también que pueden visualizar esta conferencia a través del canal de YouTube oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y eso sería todo por esta tarde, agradeciéndote nuevamente y agradeciendo también a todas las personas. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego.